Vamos a comenzar en breves nuestro webinar. Esperamos unos minutos a que se sumen más asistentes y empezamos, ¿vale? Buenas tardes, vamos a esperar un minuto más para que se vaya sumando la gente. Bueno, como decía, buenas tardes. Mi nombre es Noemí Alós y os damos la bienvenida a este webinar donde pondremos en común 5 casos reales donde la biometría de voz consigue agilizar procesos que pueden llegar a ser tediosos dentro de una empresa. Esperemos que sea de vuestro total interés. Comentaros que el webinar será grabado y lo enviaremos a todos los asistentes para que lo compartan con sus equipos de trabajo. Durante el transcurso del webinar podéis ir apuntando preguntas que queráis realizar en la ventana emergente de preguntas y respuestas y al finalizar el webinar dejaremos un espacio para poder responderlas en directo. Las vamos a ir respondiendo en orden y si no diese tiempo a responder todas, pues los podemos responder posteriormente por email. Vamos a comenzar. En primer lugar, le voy a dar la bienvenida a nuestros ponentes, Carlos Gavilán y Pablo García, que nos van a guiar por este webinar. Carlos Gavilán es director de desarrollo de negocio en Biometric Box, es un experto en biometría de voz, en identidad digital e inteligencia artificial. Y Pablo es Product Manager de todas las soluciones de biometría y DTM en Servan Biometrics. Así que, finalizada esta introducción, le doy paso a Pablo para que empiece. Buenas tardes a todos. Empezamos contando un poco quiénes somos y qué relación realmente mantenemos entre dos empresas como son Biometric Box y Servan Biometrics. Somos partners, creo que recordar que aproximadamente hace ya 4 años. Y en este caso tenemos roles muy bien diferenciados. Biometric Box es el fabricante de estas soluciones, de las soluciones de biometría de voz. Por lo tanto, el desarrollador de los sistemas basados en biometría de voz. Es un especialista en la misma y como punto reseñable, y que creo que remarca esto que estoy comentando. En el año 2018 ganó el segundo premio en una competición mundial de detección de fraude de voz organizada por el MIT. El papel de Servan Biometrics, en este caso, es el de integrador.
Y no estoy aquí hablando solamente de ser el integrador final en cliente, integrando las soluciones que veremos posteriormente en este webinar, en los procesos de negocio de las organizaciones, sino que hemos integrado la solución de voz dentro de nuestro propio producto de DTM o de Digital Transaction Management. Esta solución, bueno, abarca un poco todo el ciclo de vida por comentar un poco, ¿vale? Abarca un poco todo el ciclo de vida de un documento digital desde su generación, pasando por la firma del documento desde cualquier canal, ya sea manuscrita, digital con APP, certificados y, por supuesto, la voz, y terminando el flujo del documento, almacenando el documento o bien en un gestor documental o en una custodia. Además de esta relación de partner o fabricante-integrador, Servan Biometrics forma parte del accionario. Somos, por lo tanto, más que dos empresas bien avenidas, somos dos empresas que se complementan muy bien en sus roles diferenciados de fabricante, desarrollador e integración. Vamos a pasar ahora a explicaros brevemente, antes de entrar en los casos prácticos, a pasar a comentaros un poco sobre las soluciones de voz que aporta Biometric Box en estos casos. Creo que además este webinar viene bien en estos días que ahora mismo nos está tocando vivir y, por así decirlo, sufrir, ¿no? Y es que estamos viendo que aquellas soluciones que pueden ser ejecutadas remotamente cobran vital importancia para las organizaciones. Tanto para dar soluciones a nuestros empleados mediante soluciones que les faciliten el teletrabajo, como seguir manteniendo una estrecha relación con nuestros clientes. Y es aquí donde radica una de las mayores fortalezas de soluciones como esta basada en biometría de voz. Solamente es necesario un acceso, un teléfono, un acceso a Internet para mantener el contacto con nuestros clientes, ¿no? Desde Servan Biometrics y Biometric Box aportamos dos soluciones de biometría de voz bien diferenciadas, pero que a la vez pueden ser complementarias. Aquí lo veis, que estas dos soluciones, una se llama Checkbox y la otra Fearbox. Checkbox es una solución para la autenticación de la identidad, donde a través de la generación de una huella vocal única e inimitable podemos identificar o autenticar a la persona a través de su voz. En términos generales, hablamos de identificación cuando, dada una huella de voz, buscamos un equivalente en un grupo de espectro amplio. Mientras que hablamos de autenticación cuando, teniendo ya identificado al supuesto hablante mediante otro mecanismo, que conocemos DNI, comparamos la huella dada con la registrada y almacenada previamente en un proceso. Adquisición de huella inicial. Por el contrario, por otro lado, Fearbox utiliza las capacidades de la biometría de voz para firmar cualquier documento PDF. Se utilizan para ello los mismos mecanismos o los mecanismos que dicta el Reglamento Europeo de Identificación, Autenticación y Servicios de Confianza, que es más conocido como, y muchos lo conoceréis seguramente mejor así, como EIDAS, ¿vale? Este clasifica las firmas en tres tipos: simple, avanzada y cualificada, y proporciona el entorno regulatorio para cada una de ellas. Disculpad. No quiero entrar a definir ninguno de estos tres tipos, ¿vale? Pero sí indicar que Fearbox cumple con los requisitos para ser considerado una firma avanzada, puesto que proporciona información del firmante, ¿vale? Su voz y su biometría en este caso. El firmante tiene control exclusivo de los datos utilizados, ¿vale? Su voz es algo intrínseco a su persona. Y se identifica, en este caso la solución identifica si se han modificado los datos del documento en un momento posterior. El cumplimiento de estos tres puntos, bueno, y alguno más de menor importancia, ¿vale? Hace que la firma por voz sea una firma que cubra todos los requisitos para ser una firma electrónica avanzada, ¿vale? Al inicio de la explicación de las soluciones de firma he indicado que las dos soluciones pueden llegar a ser complementarias. Si anteponemos a la solución de firma la solución Checkbox y tenemos registrado el patrón del firmante, podemos autenticar el mismo antes de su firma, ¿vale? Permitiendo esta entonces, si lo identificamos correctamente, porque sus huellas vocales
coinciden o impidiendo la firma en caso contrario. He comentado muy brevemente, ¿vale? Queríamos comentar muy brevemente las dos soluciones, puesto que el principal objetivo de este webinar es hablaros sobre los casos de uso reales que os puedan permitir más fácilmente, por así decirlo, detectar problemáticas similares en vuestros procesos de negocio y conocer que estas soluciones de voz os pueden ayudar a superar estas problemáticas, ¿no? Vamos a comenzar entonces ahora a contaros estos 5 casos de uso reales. Bueno, en este caso son 5, mi compañero Carlos contará 3 y yo contaré los 2 últimos, así que bueno, le cedo la palabra a Carlos. Pues muchas gracias, Pablo, gracias, Noemí, y gracias a todos los que nos estáis acompañando hoy. Pues podemos arrancar con el primer caso de uso. A muchos de vosotros os sonará la Directiva Europea para Servicios y Transacciones de Pago PSD2, y a muchos no os sonará. Pero seguro que a todos os abordaron por email, por llamada, por distintos medios, todos vuestros bancos y entidades financieras desde el final del año pasado para que descargaseis la aplicación en el móvil, que si no, no ibais a poder operar, sustituir la tarjeta de coordenadas. Todo aquello es una de las implicaciones de esa regulación PSD2, que obliga a que para acceder o para operar en pagos electrónicos, sintetizando mucho, pagos electrónicos, tengamos que identificarnos al menos por 2 vías. Algo que sé, o password, algo que tengo, mi móvil, por ejemplo, es un dispositivo vinculado a mí, y algo que soy, una biometría. Por tanto, teníamos y tenemos una situación de obligado cumplimiento que exige al menos uno de estos 2 pasos y que recomienda las propias buenas prácticas que tendamos a usar biometría, es decir, algo que soy, porque es lo más robusto y al final es lo que estamos buscando. Pero claro, si vamos a biometría, tenemos que asegurarnos de que eso no va a suponer una brecha digital para personas no experimentadas. Por supuesto que no quebremos la seguridad durante el uso de estas nuevas técnicas, que el tiempo de acceso no se alargue demasiado, porque al final todo consiste en aumentar la seguridad, pero a la par respetando la experiencia de usuario. Y por todo esto planteamos una solución. La solución para nuestro acceso por app, cuando entramos a nuestros bancos o a nuestra entidad financiera por app, y esto ya se está trabajando con uno de los grandes bancos de España y pronto estará en la calle, está ahora mismo en piloto, por eso sin nombre, pero lo vais a ver pronto en la calle. Lo que va a permitirnos es que cuando nos identificamos en la app, una de las vías para hacerlo sea mediante la voz. Igual que podemos hacerlo por facial o dactilar, que son biometrías perfectamente válidas. Pero ¿qué ventaja tiene la voz o qué diferencial tiene? Y además son complementarias a las anteriores. Nos está permitiendo que no sea necesariamente un smartphone lo que estamos usando. Podemos estar registrándonos en un sistema que nos está dando la cámara, quizás algún tipo de tableta. Nos abre el abanico para el acceso seguro biométrico por elementos que no tienen ese lector especial. Ese cumplimiento de normativa, como decíamos, es muy importante que no introduzca tiempos, porque hay una caída de negocio, ¿vale? Al final hablamos de negocio, siempre seguridad necesario, pero el negocio no puede sufrir. El tiempo de acceso por voz es de unos 3 segundos, el tiempo de decir un DNI. Así que el desgaste, la fricción es mínima. Es más, si hoy para entrar en la app, hasta hoy, teníamos que introducir 6, 8 dígitos, ¿no? Habitualmente, unos 6 dígitos, y si los decimos, estamos consumiendo menos tiempo y haciendo un doble check, tanto que sepa el código como que la persona que lo dice es quien debe ser. Ese código puede ser el DNI, puede ser un doble factor, se pueden hacer muchas construcciones, depende de la seguridad procesal que le queramos dar, pero a nivel tecnológico es más rápido, es más seguro y es una exigencia legal. Por eso este caso de uso es tan bonito, porque habitualmente cuando la ley, la legislación busca robustecer un escenario
normalmente los tecnólogos tenemos que enfrentarnos a que eso no sea más difícil para el usuario, ¿verdad? En este caso no, en este caso tenéis la oportunidad, tenemos juntos de construir soluciones sobre una aplicación como los bancos están obligados a hacer, pero puede hacer cualquiera, en la que uno de los métodos de acceso sea de alta accesibilidad, sea por supuesto perfecto para todo aquel que no tiene visión o que no tiene otro tipo de mecanismo, o cuando vamos conduciendo, que es un nicho de trabajo para los bancos que hoy no podrían operar con la nueva legislación, pero tú puedes consultar tu cuenta bancaria ahora solo por la voz. Este caso de uso sin duda lo vais a tener pronto entre las manos y esperamos que os dé ideas para vuestras aplicaciones. Fuera del mundo de la app pura y de la identificación, vamos al segundo caso, por favor, en el que vamos a tratar un tema de firma, que no es identificación, como bien explicaba Pablo. Vamos a firmar documentos con esta tecnología común que tenemos, el conocimiento acumulado, pero vamos a firmar documentos. ¿Cómo firmaríais un documento si cada una de las partes firmantes está deslocalizada? ¿Vale? Si no tiene el ordenador delante, porque alguna de vuestras compañías pues tiene un software de firma, de gestión de firmas, por supuesto. Pero si no lo tengo delante, y si estoy viajando y en este momento no lo tengo a mano, ¿vale? Todo este tipo de situaciones, bueno, para que nos la podamos imaginar tendríamos que estar todos confinados en las casas, pero claro, eso nunca ocurrirá y no nos podremos imaginar todo lo que es tener que trabajar sin los medios habituales. Pero el mundo, los negocios que están sufriendo muchísimo, y esperemos que esto termine pronto, pero hay empresas como DEA Lawyer que están mejor preparadas. Están mejor preparadas, como podemos estar preparados todos, porque ya sus sistemas soportan la descentralización. ¿Cómo estamos firmando contratos y a qué se exponían estos compañeros? Ellos es que de forma natural tenían una situación de movimiento, porque son, no sé si eran más de 150, más de 200 socios, del orden de magnitud de 200 socios por toda Europa, se mueven continuamente y tienen que firmar distintos acuerdos puntuales, rápidos, para ser competitivos. Y entonces tenían una situación en la que tenían soluciones de firma digital vinculadas a dispositivos. Cuando lo perdía un socio se generaba un problema grave porque separaban los negocios que él dirigía. Y eso nos supuso el reto siguiente. Vamos a firmar deslocalizados geográficamente y vamos a separarlo del dispositivo. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues vamos a plantear la solución de firma por voz. Lo que comentaba antes Pablo, ¿en qué consiste? Vamos a desarrollarlo un poco más, porque si fuese ¿verdad? tan sencillo como decir que sí acepto un contrato, pues bueno, no, no habríamos estado desarrollándola casi 4 años. Lo que va a ocurrir es que el proponente del contrato, la parte que está proponiendo el contrato, nos lo puede contar. Hay varios distintos procesos según el tipo de medida de diligencia debidamente legal que corresponda. Eso a cualquiera de vosotros os ayudaríamos y os lo explicaríamos de la mano. Pero el proponente, en líneas generales, va a convocar al firmante a una simple llamada telefónica, a una o a dos, a las que necesite, pero en una podría firmar este firmante, en el que durante la interlocución y conversación, a medida que acepta las distintas cláusulas o a medida que está vinculando su voz al contrato concreto porque esté numerado y sea único, habrá muchas vías. Pero la esencia es que ese firmante y ese proponente en una conversación telefónica no solo están registrando su voluntariedad de acto legal, no solo estamos grabando la conversación, que al final es un indicio, es una trivialidad con poco recorrido legal, sino que estamos extrayendo la huella vocal del firmante, ese rasgo único del firmante va a quedar inyectado dentro del contrato, todo ello, grabación, voz, documentos adjuntos, pero insisto, la esencia es esa huella única del firmante, todo va a quedar encriptado,
se va a encriptar con una clave público-privada, bien con un notario, bien con un tercero de confianza, absolutamente robusto como las firmas digitales exigen. Vamos a hacer un sellado de tiempo, que eso lo que nos dice es que si alguien cambia un píxel en blanco va a saltar un chivato, es decir, no es manipulable. Y por todo esto, Fearbox se convierte en una firma, por todo este ciclo, una firma avanzada según el reglamento EIDAS, que permite identificar a la persona en un peritaje. Si tenemos un conflicto, leemos el contrato. Si tenemos dudas, nos escuchamos. Si queremos ir a juicio, esta vez no es un tema de interpretación. El juez pedirá un perito audiométrico que comparará esa huella vocal única del firmante que está dentro del contrato con la huella de la persona a la que se le demanda la autoría. Y sin lugar a dudas, sabremos si es él o no. Es un poco como ocurría con los papeles de Bárcena y el perito grafométrico, pero en este caso a nivel de la voz. Es un sistema que jurídicamente es muy robusto, muy robusto. No lo decimos nosotros, aunque lo hemos construido con todo el cariño para que así sea. Nosotros estamos avalados por el bufete Cuatro Casas, que es uno de los bufetes de más peso dentro de Europa y en concreto dentro de España, pero también a nivel europeo. Este bufete nos ha acompañado y acompaña en el proceso para dar esa validez, pero es que EATRAS, que es una agencia europea especialista en identificación y firma, es quien nos ha acompañado para poder decir que completamente legales y avanzadas. Así que a nivel legal podemos apoyaros con cualquier inquietud, porque no la hay. Pero a nivel práctico, como decimos, resuelve problemas como el que hoy tenemos en día. No paréis vuestra actividad, se pueden firmar contratos. Y la tercera patita que no quiero dejar de decir en Fearbox es que es una ventaja competitiva. Lo es porque cuando tenemos situaciones, quizás ya fuera de la broma, ¿no? Situaciones tan exóticas que ojalá nunca vuelvan a ocurrir, pero en el día a día a todos se nos estropea una cerradura, se nos olvida una llave, se nos pierde un ordenador. No solo tenemos que aprender de esto que ha pasado, sino en general tenemos que estar preparados para lo inesperado. Y poder firmar en una llamada de teléfono nos da una agilidad de negocio y una ventaja competitiva importante. El usuario firmante ha pasado de tener que recibir un SMS en su teléfono y tener que seguir un enlace de correo a recibir una llamada de teléfono. Rompo barreras, gano dinero. Esto no es solo una ventaja en positivo, sino que las mermas de negocio propias de las firmas que se pierden porque alguien dice que va a firmar y nunca termina el proceso, un SMS u OTP que mando por mi seguro de coche y jamás me lo devuelve porque es una persona mayor o porque iba conduciendo. Todo eso son mermas de negocio. Nosotros podemos potenciar el negocio nuevo y evitar las pérdidas de negocio, minimizar mermas. Todo ello con Fearbox, que es la solución de firma que DA Lawyer ya emplea, junto a otros, y que esperemos que os parezca interesante. Vamos a ver un tercer caso. En este caso, estoy seguro de que todos estamos muy acostumbrados a hablar con centralitas de bancos, ¿no? o aseguradoras o eléctricas. Todos pasamos por operadores. Y cuánto tienes que identificarte, ¿cuánto tiempo tardas? A lo mejor solo quieres consultar el saldo. Bueno, para eso ya casi ninguno nos conectamos, ¿no? Pero quizá quieres solicitar una cita con tu gestor o resolver una duda sobre un producto que tienes contratado. ¿Cuánto tardas en identificarte? Porque ese tiempo no tiene valor de negocio. De hecho, lo que puedes hacer es que cuelgues y te disgustes porque no lo tienes resuelto. Es tiempo que está en riesgo el negocio y el tipo que tiene la centralita tiene que optimizar como pueda. Si tenemos un escenario además de muchísimas operaciones telefónicas internas, esto se acrecenta porque nos lo imaginamos hacia afuera, es obvio, pero entre mesas de tesorería, y esta era la situación que este banco en concreto ha resuelto, entre departamentos y tesorería hay continuas comunicaciones muy rápidas, a veces de importes altos de
de dinero y que necesitan que se resuelvan con la absoluta certeza de quién da la orden. Esto es extrapolable a muchos casos. Estoy seguro que cada uno se está imaginando pues sus comunicaciones, a lo mejor con clientes o entre sucursales de empresas o entre departamentos. Obviamente es igual, ¿vale? Pero el caso de uso, ya después vuestra imaginación nos ayudará a llevarlo a variantes. Pero el caso de uso concreto fue: tesorería necesita permitir que de un departamento a otro se muevan flujos de dinero. Eso pasa continuamente. Pero ¿qué ocurre? Que se tarda casi más tiempo en comprobar, aunque te suene la voz. No puedes decir, este tipo es Ramón del departamento de contabilidad, tengo que cerciorarme. Entonces hay un tiempo y unas preguntas de control que consumían tiempo de negocio y nos pidieron, ¿se pueden agilizar? ¿Puedo hacer en el mismo tiempo más operaciones? ¿Puedo reducir esos tiempos que son de no negocio, pero sin perder un ápice de seguridad? Es más, si puedes aumentarlo, porque hay ataques de phishing telefónico, hay sustituciones. Cuando uno ya conoce las respuestas, pues puede decir, oye, soy el nuevo del departamento y estas son las respuestas o claves privadas. Aumentar la protección contra el phishing. Para todo ello, hemos implantado una solución alrededor de la biometría de voz, como no podía ser de otra forma, la biometría pura, Checkbox, que es una solución para garantizar la identidad de alguien solo por la voz. Un poco lo que recordábamos en el caso 1 para la app, ¿vale? Allí era un acceso, pero en este caso vamos a trabajar por vía telefónica, por teléfono. ¿Y en qué consiste exactamente? Vamos a tener un pool de interlocutores válidos y cuando me llamas, en lugar de hacerte 7 preguntas de control, te voy a hacer un par de ellas. Dime tu nombre, dime tu DNI. Las que sean necesarias para que te presentes, pero yo en ese tiempo analice y esté seguro de que eres quien dices ser. Reduzco muchísimo los errores, reduzco muchísimo el tiempo y ya directamente podemos pasar a operar. Esto hace que agilicemos la operación, como es obvio, pero sobre todo estemos protegiendo a los interlocutores, porque evitamos usurpaciones o suplantaciones, para ser correcto. La suplantación es un ataque que cada vez está más activo. Las centralitas reciben diferentes métodos de ataque, cada vez mejores sintetizadores de voz. El oído humano no está preparado para todo ello y es una forma de mejorar el negocio y evitar problemas que están empezando a aparecer. Saber que quien está delante es quien dice ser solo por su voz. Esperamos que esta idea, que es muy propia de aseguradoras, aunque el caso de uso está construido para un banco, esto es muy, muy propio para aseguradoras y otros negocios y esperamos que se os ocurran diferentes opciones y luego las podamos comentar. Pues os voy a dejar con Pablo, que va a contar otros 2 casos. Bueno, continúo yo contando un poco el caso 4 en este caso, que es pues el indicador de causa de fraude ante reincidentes. Es un caso de uso de gran interés, ¿vale? Para aquellas empresas que puedan llegar a tener un alto riesgo de impagos y donde puede existir un gran peligro de estafas por suplantación y por la compra de identidad en la contratación de, por ejemplo, créditos rápidos. Estafadores que al final tratan de hacerse pasar por otras personas, ¿vale? Que suelen tener los datos personales de estas últimas, que pueden falsificar documentos de identidad o otro tipo de documentos, etc. Hay que encontrar una solución que vaya más allá de la simple, de como se suele hacer hasta ahora, de la simple toma de datos o de información para asegurarnos la ejecución de un proceso seguro, ¿vale? Por tanto, dados estos casos de fraude y suplantación, el mayor reto está en ofrecer un método de autenticación que permita procesos de contratación mucho más seguros y que además sean perdurables en el tiempo. Mientras que en los casos anteriormente vistos, de estos 3 casos anteriores, bueno, los 2 casos anteriores, si no contamos el de la solución de firma, queremos identificar a la persona que está, por ejemplo, al otro lado del teléfono y que está llamando a nuestro call center, ¿vale? Para realizar una operación. Trataremos de
encontrar, ¿vale? En este caso de uso, en una base de datos de estafadores, posibles huellas vocales coincidentes o de una similitud muy grande con la persona que está solicitando, por ejemplo, ese crédito rápido. Partimos por ello de la base que en los casos de uso anteriores estamos pudiendo enrolar a nuestros clientes o empleados, ¿vale? No existe aquí ningún problema de enrolamiento. Por ejemplo, si queremos dar de alta una cuenta en una entidad bancaria, donde se supone que yo voy a operar con continuidad y asiduidad, podré solicitar el enrolamiento de la biometría al cliente y el cliente entenderá que es por su seguridad y se prestará ese enrolamiento. En estos casos, simplemente incluimos dentro de nuestra base de datos esa huella vocal que hemos registrado y podremos realizar con posterioridad identificaciones en procesos posteriores. No existe aquí ningún problema, tenemos procesos seguros desde la base. Pero pueden existir otros casos, en otros sectores, en los que este enrolamiento y este registro de huellas vocales no sea posible, ¿no? O sea, mucho más difícil. Por poner un ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, un cliente puede no querer que se le registre su voz para un crédito rápido, para la compra de, por ejemplo, un televisor, por ejemplo. Bueno, es en estos casos donde tiene más sentido el generar lo contrario a lo anterior, es decir, lo contrario a tener una base de datos donde tengo mis usuarios enrolados, lo que tengo es una base de datos de, por así decirlo, de estafadores o de no pagadores, ¿vale? En aquellos casos en los que alguien me haya estafado, no me haya pagado, incluiremos esa huella de voz en estos casos. Es una base de datos que entendemos anónima, en el que simplemente va a haber huellas vocales registrados, ¿vale? No nos interesa tener a esa persona identificada con nombre y apellido, solamente nos interesa su voz. Aunque con planteamientos diferentes en los casos de uso anteriores y en este caso de uso, la solución, como veremos en la siguiente diapositiva, por favor, es la misma solución, ¿vale? Planteamos una solución, la solución de checkbox. En este caso, al registrar la llamada y al extraer la biometría de la voz de la persona, lo que hacemos se comparará con nuestra base de datos anónima. Retornará en caso de encontrarse los registros sospechosamente parecidos y el sistema no indica que la voz del cliente es la de uno de los registros de la base de datos, sino que indica los registros que se pueden aproximar sospechosamente. Permitiendo de esta manera a los sistemas de riesgo de las organizaciones facilitar aún más su toma de decisión. Si continuar con el proceso telefónico o por lo contrario, ¿vale? Instar, por ejemplo, al cliente acudir a una oficina para terminar el proceso. Si existen ligeras sospechas de que la persona que tenemos al otro lado del teléfono puede formar parte dentro de esta base de datos de estafadores que estamos generando. Podemos definir de esta manera pues, diferentes reglas de negocio, diferentes reglas de seguridad, ¿vale? Dependiendo del riesgo asumido. Esto es, a más riesgo en una operación se puede disminuir el tanto por ciento de confianza de las búsquedas en la base de datos, mientras que para riesgos menores podemos ampliar ese porcentaje de confianza. Resumiendo un poco, con la implementación de Checkbox, por tanto, sobre este caso de uso, lo que estamos facilitando es un vector de riesgo más potente. Añadimos una variable más en los sistemas de scoring de riesgo de las organizaciones para la toma de decisión. Y reducimos en un importante ratio el número de impagos por estafa. La conjunción de estas dos ventajas o de estos dos objetivos cumplidos implica que la merma de rentabilidad en empresas aseguradoras de banca o entidades de crédito sea mucho. Pasamos al último caso de uso. Es un caso muy diferenciado respecto a todos los que hemos visto anteriormente, tanto por el sector donde se desarrolló, ¿vale? Este caso de uso, porque estamos hablando aquí de un sector aeronáutico y pasando también un poco por los diferentes retos que se presentaron en el proyecto, ¿no? Como por el proceso de negocio al que nuestro cliente quería dar la solución. Nuestro cliente en este caso es ya he dicho que es del sector aeronáutico, es una gran empresa líder en el diseño y fabricación de estructuras, de alas, fuselajes, de todo tipo de estructuras para el montaje de aviones. Dado lo delicado del proceso de fabricación, donde existen unas normas de seguridad y cumplimientos muy estrictas, los clientes de nuestros clientes,
valga la redundancia, son los grandes fabricantes de aparatos de vuelo. Puede ser Airbus, Boeing, y lo que hacen es auditar constantemente a sus proveedores en el proceso de producción, para que estos cumplan con los más altos estándares, los estándares más altos de calidad y seguridad en la fabricación. Dentro de estas auditorías, lo que nuestro cliente vio y lo que encontró una necesidad de realizar un registro más seguro de quién realizaba cada uno de los trabajos de la cadena productiva. Quién realizaba cada trabajo, dónde lo realiza y cuándo. Los dos últimos puntos, tecnológicamente, ahora son bastante fáciles de resolver. Sí. A través de la geolocalización podemos saber dónde se encuentra el operario y en qué momento lo hace. Pues simplemente tenemos que registrar pues, o bien la hora del servidor, la hora del dispositivo y ya está. Es la identificación segura donde nuestro cliente vio los mayores problemas. Se pusieron en contacto con Observan Biometrics o expertos en biometría para que les ayudáramos a montar una solución. ¿Vale? Les ayudáramos a analizar y desarrollar con el sistema de biometría que mejor se ajustara a sus requerimientos, sus necesidades. Y que a la vez solventara todos los problemas derivados de que el proceso de autenticación debe realizarse en un ambiente de fábrica. En este ambiente el mayor problema estaba en el equipamiento, el mayor problema que encontramos estaba un poco en el equipamiento de los operarios. Al revisar estos, tuvimos que descartar otras biometrías, ¿no? Descartamos la huella digital porque el operario hacía uso de guantes. Era complicado, no voy a decir que imposible, pero era complicado registrar la huella. Me tengo que quitar el guante, poner la huella, volver a ponerme el guante, ¿no? Descartamos también el reconocimiento facial, más o menos por dos motivos, ¿vale? En algunas cadenas de trabajo sí el operario utilizaba mascarilla, con lo cual era muy complicado hacer ese reconocimiento facial. Y en aquellos casos en los que no existía mascarilla, pues el operario estaba constantemente moviéndose, ¿vale? Y su dispositivo Android, que es con el que realmente trabajaba, bueno, pues lo tenía ubicado a una distancia muy complicada para hacer un reconocimiento facial. Después de todo este análisis después de todo este análisis y estudio, pues vimos que la mejor opción era incluir la biometría vocal, como vamos a poder ver un poco en la diapositiva siguiente. He adelantado que el operario trabajaba con un dispositivo Android, ¿vale? Y es en este dispositivo donde el operario va indicando el trabajo que se va a realizar y las diferentes tareas asociadas a ese trabajo. Era algo ya desarrollado por nuestro cliente y que ya les permitía mantener una traza de cada producto fabricado. Por lo tanto, el operario indica con la ayuda de esta aplicación en la tableta el proceso de trabajo que va a realizar. Es en ese momento. Cada paso de ese trabajo es grabado y el audio de voz es enviado a nuestro sistema, ¿vale? Esta solución se hizo sobre un planteamiento de una modalidad software as a service, ¿vale? Este servidor nuestro procesaba la grabación, identificaba al usuario, ¿vale? Realizando búsquedas además sobre un ON, ¿vale? Esto significa que estamos buscando el operador dentro de un grupo determinado, ¿vale? Hubo un trabajo detrás para acotar ese trabajo, para que esa N no fuera muy grande y diera lugar a un proceso más ágil y a una respuesta al servicio más adecuada, ¿vale? Y bueno, pues todos los procesos de validación ejecutados, además, son almacenados y nuestro cliente pudo auditar, en este caso, cada proceso de fabricación hasta el punto de conocer el operario que realizó el trabajo, ¿vale? Puede hacer dos cosas, ¿vale? Puede hacer realmente dos cosas. Una es auditar con posterioridad y otra, según el resultado que nosotros diéramos en la validación biométrica, decidir si ese operario podía continuar con el trabajo que estaba realizando por tener o no tener el rol terminado, ¿no? Y bueno, este sería el último caso de uso y ya pasaríamos al turno de preguntas, ¿vale? Que bueno, va a dirigir también un poco mi compañera Noemí.
Vale, pues muchas gracias a Carlos y a Pablo por enseñarnos estos 5 usos que se les puede dar a la biometría de voz. Se están sumando preguntas. Vamos a intentar dejar el máximo de preguntas contestadas, ¿vale? Vale, tenemos una de Borja que pregunta cómo influyen los acentos en la biometría de voz. Pablo, ¿te parece que la responda yo? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Gracias. Cuando se hace biometría de voz, se pueden activar distintos modos. Se puede activar un modo en el que es independiente de texto o dependiente de texto. Esto significa que en independiente de texto no me importa exactamente lo que estás diciendo, sino tomo información de tu voz hasta comprobar si eres tú o no quien está hablando. Este modo es independiente a idioma y por tanto totalmente independiente a acento. Es independiente a todo. Pero consume más tiempo. Puede tomar pues incluso 20 segundos o 15 segundos identificar a alguien. Eso es mucho tiempo de conversación. Puede ser un modo válido en conversaciones largas o bueno, tiene sus casos de uso. Pero en general se usa una forma de biometría, la mayoría de los casos de uso, y creo que casi todos los que hoy hemos contado, si no todos, emplean lo que se llama dependiente de texto, en el que por supuesto la biometría en sí no tiene relación con el contenido. La biometría es quién lo dice, no lo que dice. Pero en dependiente de texto entrenamos el motor muy específicamente alrededor de ciertos fonemas y por tanto yo cuando lo entreno en inglés, pues si hablas en un idioma que no sea inglés, el error aumenta. Todo esto era para poder responder a Borja acerca de los acentos. En la mayoría de los casos va a depender del idioma, va a haber una cierta dependencia. Los acentos no suelen tener gran impacto, entendiendo acento como la diferencia entre México y España, por ejemplo. No suelen ser grandes diferencias, aunque puede detectarse una pequeña variación del error. Así que para ser puristas y técnicos, sí influyen, pero realmente es salvable. Además, siempre se puede entrenar el otro acento para evitar este problema. Gracias, Carlos. Y hay otra pregunta que dice, ¿estas soluciones se pueden contratar e instalar en remoto, dado el estado que estamos viviendo de confinamiento, sin que tengan que desplazarse técnicos físicamente? Pues, de hecho, esta solución sí, la respuesta es un sí enorme. ¿Por qué? Porque las soluciones que estamos comentando se pueden, de hecho, emplear como servicio. O sea, en general, se pueden emplear como servicio, lo cual significa que con acceso a Internet vamos a poder conectarnos, vas a poder conectarte y vas a poder operar. O sea, eso es un sí rotundo siempre. Pero incluso cuando lo quieres tener instalado en local, son máquinas virtuales relativamente sencillas, depende del caso, pero relativamente sencillas de darles conectividad, con lo cual, incluso con una asistencia en remota, salvaríamos el peor de los casos. Sí, absolutamente no, la situación actual no impide un despliegue de este tipo. Okay. Yo por añadir un poco más a lo dicho por Carlos, ¿vale? Dice, bueno, hacer planteamientos tan sencillos como soluciones de modalidad software as a service, en lo que eso lo sabemos. Lo hemos hecho en algún caso y con algún cliente, en algún proyecto, en algún piloto, que se puede integrar a estos momentos dados un IVR con servicios y con APIs muy, muy sencillas de implementar, ¿vale? No habría ningún problema. Muy bien, pues tenemos más preguntas. Por ejemplo, Arantxa tiene 2 preguntas. Dice que si tenemos sede en México, si quieres contesto yo. Sí que tenemos sede en México y también estamos en más países de Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, Argentina y también tenemos presencia en Estados Unidos, además de estar aquí en España, ¿vale? Y también nos pregunta que si esta solución es compatible con sistemas de registros de jornada.
Sí, sí, absolutamente. O sea, de hecho estamos colaborando con algunas soluciones y hoy hay clientes que eso los podemos verbalizar porque tenemos el permiso, como Grupo GS o Agrícola Perichan, que usan cada día para el registro de 3 a 4.000 temporeros, es en este caso, inician por la mañana y terminan por la noche, suelen empezar en momentos de oscuridad, luego el facial no funcionaba o con máscaras. Son personas que están desplazadas, suelen trabajar con las manos, con lo cual no tienen huellas dactilares o las tienen modificadas y por tanto, si querían emplear un sistema robusto, acudieron a la voz. Así que no solo es compatible, sino que se está empleando. Vale. Tenemos otra pregunta que dice, para contratar un seguro por teléfono a un nuevo cliente, entiendo que no es necesario tener registrada previamente su voz. ¿Es así? Efectivamente, cuando haces una contratación, esto es un tema legal, que no tecnológico. Legalmente hablando, hay diferentes categorías de contrato, en realidad hay unas 3, y unas exigen que te preidentifiques, por ejemplo, para firmar una hipoteca. O sea, no puedo firmar si antes no sabes quién es el que está firmando, pero la mayoría de los contratos, si no todos los que hacemos en nuestro día a día, contratar tarjeta de crédito o un seguro de coche, creo que era el ejemplo que me decías, efectivamente es a posteriori. Das tus datos, lo contratas y queda registrada suficiente prueba como para que luego sea peritable. Efectivamente, igual que lo hacemos hoy, pero en lugar de tener que recibir un SMS y tener que ir a un correo, lo podemos hacer en una simple llamada en cualquier momento y legalmente es más robusto porque es un biométrico. A mí me gusta Vale. siempre comparar en este caso la firma de voz con la firma manuscrita en papel de toda la vida. ¿Vale? La firma manuscrita en papel de toda la vida, tú firmabas un documento sin que a lo mejor esa empresa, esa organización, te tuviera registrado previamente. ¿Vale? Entendía que tu firma era esa y lo validaba. Con el tema de firma por voz es exactamente igual. ¿Vale? No hay que atender al momento de la firma, sino que hay que atender que en un caso de repudio existen mecanismos de detrás que pueden identificar quién realizó esa firma. ¿Vale? Vale, tenemos más preguntas. Leslie nos pregunta cómo se maneja el tema de repudios jurídicos. Pone un ejemplo. Si firmáramos un pagaré para un crédito, si el cliente llega a quedar vencido y no paga, ¿cómo ejecuto ese pagaré firmado por biometría de voz? Nos pregunta que si se puede o como banco para el juez, ¿cuántos probatorios tendría que dar? Vale, nosotros en el momento que somos avanzada, eso viene dictaminado por el Reglamento Europeo de IDAS, que es el 900-2014. Cuando dices avanzada, o para serlo, tienes que poder comprobar, bien pre o post, la identidad del firmante. Entonces, a la pregunta, cuando tú tienes un conflicto legal y se ha firmado con un OTP, con un SMS, tienes el problema de que en caso de juicio tienes que reunir pruebas, que de hecho la pregunta lo indica, habla de indicios, para decir, oye, en serio, que la persona que me mandó todo esto era ella, porque mira, tengo su correo, tengo su teléfono, tengo un vídeo, puedo tener 1000 cosas, pero son indicios, porque cualquiera de nosotros puede olvidar hoy el teléfono sin PIN sobre una mesa y en nuestro nombre harían cualquier barbaridad. Cuando es avanzada, como es un biométrico, lo que ocurriría es, si alguien reniega de un contrato y nos merece la pena ir a juicio, el juez va a invocar a un perito, en este caso audiométrico, igual que el grafométrico es el que evalúa la manuscrita, el audiométrico evaluaría la auditiva, la sonora. Y en ese caso se abre el contrato, se extrae la huella vocal, que es la primigenia, está sellada en tiempo, está protegida, es inalterable, y se compara con la de esa persona que no reconoce la autoría, la persona que está denunciada. Entonces sería igual, a nivel de perito, dirían esta persona es o esta persona no es, y así queda claro si es el autor o no. Ahora bien, la pregunta tenía una coletilla de, oye, ¿y cómo resuelvo el pagaré? ¿Cómo? Ya cada contrato
verá cómo resuelve si una persona estafa, no estafa o de qué cargo. Ahí no entramos. Nosotros lo que hacemos es comprobar que esa firma es lo adecuada para que un perito la pueda auditar. Muy bien. Tenemos más preguntas. Nos preguntan que si un imitador consigue clavar mi voz, ¿podría suplantar mi identidad o hacer gestiones en mi nombre? Y también nos pregunta que qué ocurriría si tengo un hermano gemelo. Esa pregunta es buenísima porque muchas veces en estos webinarios no da tiempo a entrar en detalles y esta nos permite. ¿Qué es la biometría de voz? ¿Vale? Es identificar a alguien por su voz. Pero dicho así, cualquiera de nosotros vincula la voz al sonido, solo al sonido. Por eso cuando un buen imitador, un Carlos Latre, nos suena parecido, decimos que tiene la misma voz. O una grabación. Una buena grabación suena exactamente igual. Pero una biometría de voz no solo percibe el sonido llegante, sino el instrumento que lo genera. Igual que las personas con buen oído distinguen casi el tipo de instrumento, nosotros en esta biometría de voz vamos a ser capaces de evaluar el tracto vocal. Estimamos la resonancia craneal, que es una forma de decir el tamaño de la cabeza, la longitud del cuello, intuimos si tiene todas las piezas dentales. O sea, hay una información brutal en la voz que nosotros no procesamos, no directamente. Aunque nos imaginamos cosas como la edad, el género, imaginamos varias cosas. Todo eso está en la voz. Y cuando lo ves por inteligencia artificial, que al final es ver patrones más allá de lo que nosotros percibimos, a la pregunta de si un imitador nos engaña, no tiene la misma voz, suena igual, pero no tiene las mismas características físicas, no es igual que nosotros. Y un gemelo, por eso la pregunta es tan interesante, un gemelo es el reto, porque tiene una voz parecida y una estructura parecida. Y por eso la biometría nos permite establecer umbrales de exigencia. Si tenemos el acceso a una aplicación bancaria, seremos muy exigentes, de forma que pues necesitaremos esas frases un poquito más largas, de forma que el gemelo lo paremos. Si es para acceder a un edificio, pues podemos relajarnos un poquito, ¿vale? Pero la pregunta es buenísima, muy completa y efectivamente nos viene muy bien para, la idea es, la biometría es tanto el sonido como el instrumento. Y se puede ser tan exigente como queramos para que solo ese instrumento y esa voz pueda pasar. No grabaciones, no imitadores. Genial, Carlos. Bueno, es que tenemos muchas preguntas, vale, muchas gracias a todos, de verdad, porque tenemos un montón. Vamos a hacer unas cuantas más. Nos preguntan que si en Servan Biometrics, esta dirá más hacia Pablo, tenéis soluciones de firma multibiometría. O sea, que en el mismo contrato uno firme con voz y otro pueda firmar pues una firma biométrica en tableta. Sí, bueno, ya he comentado un poco antes, tenemos solución de firma, vamos a llamarle firma multicanal, ¿vale? Porque no solamente permitimos firmar biométricas, firma biométrica manuscrita o firma biométrica con voz, sino que bueno, permitimos otro tipo de firmas digitales que cumplen con reglamento IDAS, tanto firmas simples, un click to sign, un draw to sign, firmas avanzadas, incluimos voz y manuscrita, pero se incluyen otras como envíos de OTP o en time password, ¿vale? O certificados avanzados y firmas con certificado, o sea, cualificadas con certificados cualificados, tanto de validez de 3 años como de un solo. ¿Vale? Vale, pues sí. Bueno, simplemente por añadir, y claro, cualquiera de las firmas puede ser realizada en diferentes momentos de tiempo y diferentes lugares. Vale, gracias. Nos preguntan también que si Checkbox y Fearbox son herramientas que son independientes o son complementarias. Bueno, yo por contestar esto un poco, porque bueno, ya lo adelanté yo en uno de los casos de uso, en el que sí que decía que eran herramientas complementarias, ¿vale? Son soluciones que pueden ser implementadas separadamente, es decir, podemos utilizar la solución de Checkbox solo para identificación y autenticación, y la solución de firmas solo para firmar documentos
sin haber hecho un proceso de verificación previo, pero creo que lo comentaba yo antes, podemos anteponer la solución de checkbox a feedbox para, en el caso de que ya tengamos los clientes enrolados, poder hacer una identificación del cliente que nos está llamando antes de proceder con el proceso de firma, ¿vale? Solo en el caso de que identifiquemos correctamente al usuario, permitir el proceso. Ok, pues estamos en tiempo, así que vamos a contestar alguna que otra pregunta más. Nos comentan que hemos comentado antes, habéis comentado la existencia de una base de datos de registros de posibles defraudadores. En ese caso, ¿quién es el dueño de esa base de datos? ¿Es compartida para uso general? El caso que yo he comentado, en ese caso era una base de datos privada, ¿vale? De la propia empresa, ¿vale? Depende de los reglamentos de cada país el caso de compartir esa base de datos. Es un tema bastante sensible porque yo he indicado que se pueden hacer bases de datos que realmente son muy anónimas. Son bases de datos en las que no tienes nombre de usuarios, no tienes más datos que una huella vocal, ¿vale? Una huella vocal de información digital, ¿vale? De información de ceros y unos realmente, que solamente van a servir para hacer comparaciones de biometrías de voz. Es decir, hay que estudiarse un poco a lo mejor el reglamento de cada país para ver si esas bases de datos pueden llegar a ser compartidas, ¿no? Yo no sé aquí, Carlos, que puedo conocer a lo mejor un poco más en detalle esto, si tiene algo más que decir. No, lo ha resumido perfectamente, porque por supuesto depende de país. En general tienen que ser privadas, porque cuando yo engaño a una empresa, esa empresa es una de las excepciones, porque para usar nuestra voz o cualquier dato crítico, cualquier biométrico, cualquier dato de DNI, de dirección, o me das permiso expreso o me tienes que estafar, porque la ley entonces permite, para proteger al resto de usuarios, que yo recuerde que la persona con tal DNI es un estafador, ¿vale? Entonces, cuando alguien me estafó, puedo guardar su voz, retenerla en esa base de datos que efectivamente va a ser anonimizada, no me aporta nada de otra manera, pero claro, es un comportamiento muy propio de la empresa. Yo me estoy protegiendo al resto de mis usuarios. Compartir esa base de datos, hay quien lo está hablando por sectores de crédito, por ejemplo, de crédito rápido, ¿vale? Pero legalmente hay que verlo con mucho cuidado en cada sector y en cada país. O sea, como lo ha dicho Pablo, es perfecto. En principio son anónimas, pero en principio no se debe hacer de forma pública. Vale, pues nos hemos quedado sin tiempo para responder más preguntas. De todas formas, de verdad agradeceros a todos los asistentes todas las preguntas que habéis hecho. Obviamente, si surgen nuevas, las podemos, como decía, contestar por vía email. Recordaros que os vamos a compartir a todos la presentación de este webinar y también la grabación para que la vuelvan a revisar y que la compartan. Y nada más, pues muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho, que son tiempos muy difíciles. Muchas gracias, un saludo. Gracias a los dos, Pablo, Carlos. Nada, gracias a ti y gracias a los asistentes. Efectivamente, gracias a todos.